Amadísimos hermanos, segundo domingo de este tiempo de Adviento. Un tiempo que consta de 4 domingos y que nos prepara, nos invita a prepararnos a las 2 dimensiones de la venida del Señor. Primero, prepararnos para celebrar ese acontecimiento salvífico, la primera venida de nuestro Salvador. En esa primera venida, en la Navidad, donde el Señor nace, hoy nosotros interiormente desde el corazón debemos prepararnos para recibirle a Él. Y hemos recibido de Él gracia tras gracia. Una de las gracias que hemos recibido en la primera venida de nuestro Salvador es el perdón de los pecados. El Señor no vino a juzgarnos, el Señor no vino a condenarnos, el Señor vino a perdonarnos. Pero para el perdón debe de darse la conversión. Hoy escuchamos la invitación de Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto, el Mesías que anuncia la venida inminente, es decir, inmediatamente después de Juan llega Jesús. Jesús es el Mesías, es Él, dice Juan, no soy yo el que nos da la salvación. Él viene para todo aquel que se convierta, perdonarles sus culpas, perdonarles sus pecados. Y a la vez también viene a hacernos la invitación. El mismo Juan comienza hoy a hacernos la invitación de buscar esa conversión que debe de darse en nosotros, esa conversión interior. Segundo, la gracia que hemos recibido en la primera venida de nuestro Salvador Jesucristo, ver la salvación de Dios. Hoy nosotros podemos ser salvados, pero somos salvados ¿por quién? ¿Y en quién? Por Jesucristo, solamente por Jesucristo. A nosotros ni nos salva el poder, ni nos salva el dinero, ni nos salva la hechicería, la brujería, ni nos salvan los horóscopos, la gente en busca de una esperanza. La esperanza es la salvación. Esa es nuestra esperanza, esa es la fe. Nosotros celebramos la fe porque en la fe tenemos una esperanza, y esa esperanza es que todos podamos ver la salvación de Dios. Pero como muchas veces nosotros perdemos la fe o la esperanza en Dios, buscamos esperanza en las cosas del mundo. Así como en la hechicería, la brujería, o así como en los horóscopos. Nos levantamos temprano y tomándonos el café, o antes de tomarnos el café, comenzamos a leer, a ver lo que me dice, a ver para este nuevo año que va a iniciar, ¿qué me trae el destino, el tiempo, el horóscopo? O la lectura de taza, o la lectura de cartas, o estas cosas, ¿qué me dice? Muchas veces nos afianzamos y nos esperanzamos nosotros en esto, que no es más nada que una mentira, un engaño, porque el único, queridos hermanos, que puede darnos a nosotros una esperanza de vida y salvación es Jesús, el Mesías. Y si no hubiese sido así, entonces Él no se manifiesta ni nace al mundo. Porque poder existe en el mundo. Dinero hay en el mundo. Si esto no hubiese alcanzado para la salvación, entonces Jesús no se hubiese tenido que manifestar al mundo. Pero como nada de esto no es más que para una convivencia entre nosotros necesaria humanamente hablando, no nos da la salvación, sino más bien el único que nos salva es Cristo Jesús. Por eso Él se ha manifestado al mundo.
para hacernos y para darnos a conocer a nosotros la salvación de Dios. Nuestra fe debe de estar depositada entonces en Él. Hoy, queridos hermanos, para nosotros conocer esa salvación, la voz que grita en el desierto, Juan el Bautista, nos dice a nosotros dos cosas, entre muchas, importantes. Primero, allanen los caminos, el camino de la humildad. Decía Jesús en esta misma semana: te doy gracias, Padre, porque has escondido esas cosas a los sabios y a los necios y la ha manifestado ¿a quién? A los pobres, a los sencillos, a los humildes. A ellos le ha manifestado. Ni Tiberio, ni Pilato, ni Herodes, ni Felipe, y tampoco Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes del Sanedrín, ninguno de ellos fueron instrumento, o sí, utilizado por Dios. Ninguno de ellos conocieron, ¿verdad?, la venida inminente del Mesías. A través de ellos, de ninguno fueron instrumentos utilizados para Dios hacer su obra en el mundo, sino más bien Dios utiliza a Zacarías, sacerdote humilde, pobre, y de esa familia estéril, Ana, nace Juan el Bautista, el precursor, el que anuncia la venida inminente del Señor. Eso es signo entonces, queridos hermanos, de que el camino del Señor es el camino de la humildad, el camino de la pobreza, el camino de la sencillez. Así nosotros debemos, en ese sentido de esperanza, de poder caminar, de poder conocer la salvación de Dios, debemos caminar en el sentido de la humildad, de la pobreza. Cuesta, dice el salmista en el día de hoy, al ir iban llorando, ¿verdad? Siempre al inicio los caminos, las cosas se pueden hacer difícil. La misma fe muchas veces no es difícil. Hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar, tenemos que dejar. La misma familia muchas veces es difícil. Cuando usted emprende un trabajo, un negocio, lo principio, ¿verdad?, el inicio siempre es difícil. Es decir, al ir, mientras van sembrando, van llorando por la dificultad. Y entonces diría Saulo, ¿verdad?, no diría el jueves, vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué? Porque al final vamos a cosechar los frutos. Y entonces esos frutos nos darán el gozo. Por eso cuando vuelven cantando, vuelven llenos de alegría. ¿Por qué? Porque saben que lo que han hecho en su vida tiene sentido. Por eso, queridos hermanos, vale la pena tener fe, porque sabemos que al final, si nosotros caminamos por ese camino de fe, camino de humildad, camino de pobreza, es difícil muchas veces cuando yo soy prepotente, cuando yo soy necio, cuando yo soy orgulloso, cuando yo lo tengo todo, cuando yo tengo facilidad, que me digan entonces que yo tengo que allanarme, que yo tengo que rebajarme, que yo tengo que hacerme humilde, que yo tengo que hacerme sencillo, que yo tengo que hacerme pobre, que yo tengo que compartir con los demás, cuando yo me considero que no soy igual a nadie o que soy mejor o superior a los demás. Dice Juan, allana los caminos, porque ese no es el sendero. El sendero es donde haya una igualdad entre nosotros como hermanos, donde se manifieste una humildad, sencillez y pobreza. Y aunque duela, dirá entonces, como decía Saulo, vale la pena. Vale la pena porque al final el fruto que nosotros hemos de recoger
es el de la salvación de Dios, el de la vida eterna, el de poder nosotros alcanzar su gloria. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero también Juan el Bautista hoy nos dice: enderecen los senderos. Porque por el sendero del pecado, por el sendero de la oscuridad, por el sendero de la muerte, nosotros no vamos a llegar a la salvación de Dios. Por eso, para nosotros enderezar el sendero de nuestra vida es necesario la conversión, porque lo que tenemos que enderezar es el pecado. El pecado. Y es de eso que nosotros tenemos que convertirnos, del pecado, de nuestras malas acciones, de nuestros malos comportamientos. No nos convertimos cambiándonos de lugar. No nos convertimos cambiándonos de ropa, no nos convertimos mudándonos de un lugar a otro, no nos convertimos cambiándonos de iglesia. Porque bien puedo visitar 10, 20, 30, y si yo no he hecho esa conversión interior, a todas las iglesias que yo llegue será lo mismo, porque seré la misma persona. Es la personalidad que hay que cambiar, es el interior que hay que cambiar, es lo malo que hay en nosotros que hay que cambiar. Es ver nosotros, como dice Baruch, el traje en la primera lectura que hemos escuchado hoy, el traje de la justicia, invitando a Israel a ponerse un nuevo traje, el traje de la justicia. Y ante ese traje nosotros saber que justo solamente ¿quién? Dios. Por eso todos nosotros, queridos hermanos, tenemos necesidad de enderezar los senderos de nuestra vida. Todos nosotros tenemos necesidad de conversión. Todos nosotros tenemos necesidad de buscar la gracia, la luz. Cristo viene al mundo y es la luz del mundo. En el bautismo, que es el nacimiento a una vida nueva, y es donde recibimos esa fe para la esperanza de poder conocer y alcanzar la salvación de Dios, se nos entrega la luz. Recibe la luz de Cristo. Y que tu hijo camine como hijo de la luz. Porque el que quiere convertirse busca la luz. El que quiere convertirse busca de Dios. El que quiere convertirse recibe a Dios en su vida y en su corazón. El que quiere convertirse se ve a sí mismo y ante la justicia, ante la luz de Dios, debe de ver sus oscuridades, debe de ver sus pecados, debe de ver sus debilidades y ante eso pedir perdón. Porque como ya decía al principio, a eso vino el Señor, a perdonarnos. Por eso entonces, queridos hermanos, en ese sentido del perdón, la justicia y allanar nuestro sendero de la vida, debemos de vivir y debemos conmemorar esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él venga podamos irnos con Él y así como dice el salmista, podamos cantar lleno de gozo, lleno de alegría, porque nos ha llegado la salvación de Dios a todos. Porque todos y cada uno de nosotros estamos invitados, estamos llamados a participar de la salvación. Que el Señor nos bendiga.